Mientras Edgar Rodríguez Ortiz, conocido como Limones, era trasladado esposado hacia la Ciudad de México para enfrentar cargos federales en las oficinas de la Unidad de Inteligencia Financiera, otro operativo silencioso pero devastador se ponía en marcha. No se trataba de cateos ni de detonaciones, era algo más quirúrgico. El desmantelamiento total de su imperio financiero. En cuestión de horas, 7 personas de su círculo más cercano vieron sus cuentas bancarias congeladas. 24 empresas que durante años habían servido como fachadas para lavar millones de pesos fueron bloqueadas. Propiedades, vehículos de lujo, joyas y relojes adquiridos con dinero de cobros irregulares fueron identificados para su aseguramiento. Esta es la historia de cómo el dinero sucio dejó un rastro que las autoridades federales siguieron hasta encontrar la anatomía completa de una red criminal que operaba bajo el disfraz de empresas legítimas. Edgar Rodríguez Ortiz no era simplemente un cobrador más, no era el operador que cobraba cuotas con amenazas graves. Él estaba un nivel arriba, era el operador financiero de los Cabrera, el hombre que convertía el dinero sucio en dinero aparentemente limpio, el arquitecto del lavado de dinero que permitía a la célula del grupo de Sinaloa operar con impunidad en Durango y Coahuila. Según las investigaciones de la UIF, Edgar Rodríguez manejaba un esquema financiero complejo y sofisticado. Recibía depósitos millonarios sin justificación legal. Realizaba transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. Participaba en operaciones de compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y realizaba apuestas de alto valor. Todo esto mientras ocupaba un cargo en la CATEM y se fotografiaba con políticos y autoridades. El Centro Nacional de Inteligencia había estado rastreando sus movimientos durante meses. Los analistas financieros identificaron patrones irregulares en sus cuentas bancarias, detectaron flujos de dinero que no correspondían con ninguna actividad económica legítima, encontraron transferencias fraccionadas, una técnica clásica de lavado de dinero que consiste en dividir grandes cantidades en múltiples transacciones pequeñas para evitar las alertas automáticas de los bancos. Documentaron pagos en efectivo sin respaldo documental y sobre todo identificaron una red de empresas que servían como conductos para blanquear los recursos obtenidos de los cobros irregulares. Las fuentes federales revelaron el modo de operación de Limones como cobrador. Ordenaba realizar cobros de cuotas a talleres mecánicos, centros de rehabilitación, taquerías, gasolineras, empresas de transportes. Las cuotas iban desde 10,000 pesos mensuales para pequeños negocios hasta cientos de miles de pesos para productores agrícolas y ganaderos. Pero no se quedaba con el dinero en efectivo, había construido todo un sistema para introducir ese dinero al sistema financiero formal. Utilizaba personas físicas como prestanombres, gente que abría cuentas bancarias a su nombre. En esas cuentas se depositaban los cobros irregulares. Luego esas personas hacían transferencias a las empresas controladas por Edgar Rodríguez. Las empresas emitían facturas por servicios que nunca se prestaron, creando una apariencia de legalidad. El dinero circulaba, se legitimaba y al final del proceso Limones podía comprar propiedades, vehículos y joyas sin levantar sospechas. La UIF tiene acceso a información que ninguna otra autoridad posee: registros fiscales completos, movimientos bancarios, operaciones patrimoniales, transferencias internacionales. En el caso de Edgar Rodríguez, los analistas comenzaron a construir el mapa de su red financiera meses antes de su detención. Identificaron cuentas bancarias a su nombre y a nombre de personas de su círculo cercano. Rastrearon las empresas que aparecían recurrentemente en las transferencias y lo que encontraron fue revelador. Empresas inmobiliarias que nunca habían construido ni vendido una sola propiedad, empresas de servicios sin empleados, sin oficinas, que no prestaban servicios, empresas de ingeniería que nunca habían ejecutado un solo proyecto. Eran empresas fachada, cascarones corporativos creados exclusivamente para justificar el movimiento de dinero ilícito. El jueves 11 de diciembre de 2025, un día después de la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal
emitió un comunicado. La Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado las cuentas bancarias de 7 personas del círculo cercano de Edgar Rodríguez y había congelado los recursos de 24 empresas vinculadas a su operación de lavado de dinero. 7 personas, 24 empresas, un imperio financiero completo desmantelado en cuestión de horas. Las 7 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas formaban parte del círculo más íntimo de Edgar Rodríguez. Según las investigaciones, funcionaban como prestanombres dentro del esquema de lavado de dinero. Abrían cuentas bancarias a su nombre, recibían depósitos de los cobros irregulares, realizaban transferencias a las empresas fachada, firmaban documentos de compraventa de propiedades y vehículos. Algunas eran operadores sindicales vinculados a CATEM, otras eran familiares o personas de confianza. El bloqueo de sus cuentas significaba que ya no podían acceder a sus recursos bancarios, no podían hacer retiros, no podían realizar transferencias. El dinero estaba ahí, pero congelado, fuera de su alcance y bajo escrutinio legal para determinar su origen y destino. Pero el verdadero golpe fueron las 24 empresas bloqueadas. Operaban en 3 giros específicos: inmobiliarias, servicios integrales e ingenierías. No era coincidencia. Estos sectores permiten justificar grandes movimientos de capital sin levantar sospechas inmediatas. Limones había elegido estos giros estratégicamente. Según el Gabinete de Seguridad, las empresas presentaban patrones financieros irregulares compatibles con lavado de dinero. Primero, tenían características claras de empresas fachada. Existían legalmente, pero no tenían actividad económica real. Segundo, simulaban pagos de nómina a empleados fantasma. Tercero, realizaban operaciones de compraventa de vehículos de lujo entre sí, aumentando artificialmente el precio en cada transacción. Cuarto, efectuaban pagos en efectivo sin respaldo documental. Quinto, realizaban transferencias fraccionadas para evadir controles bancarios. La UIF tiene sistemas de monitoreo avanzados que detectan estos patrones. Los analistas no solo buscan transacciones grandes, buscan comportamientos, múltiples transacciones pequeñas del mismo origen hacia el mismo destino. Empresas que reciben depósitos constantes sin actividad económica que los justifique. Cuando cruzaron esta información con los datos de cobros irregulares en La Laguna, el patrón se volvió evidente. El bloqueo de una empresa por parte de la UIF tiene consecuencias devastadoras. Todas sus cuentas bancarias quedan congeladas. No puede recibir depósitos ni realizar pagos. Sus socios y representantes legales quedan señalados ante el sistema financiero nacional. Todos los bienes y recursos vinculados quedan bajo investigación para su aseguramiento. Para los Cabrera, esto representaba un golpe más profundo que la detención de Limones, porque Edgar Rodríguez podía ser reemplazado, pero el sistema financiero que había construido durante años no podía ser reconstruido de la noche a la mañana. Las empresas fachada que tardaron años en establecer habían sido destruidas en un solo operativo. Según fuentes federales, el congelamiento afectaba recursos estimados en millones de pesos, pero la cifra exacta no fue revelada públicamente porque las investigaciones continuaban. La UIF mantenía el rastreo de flujos financieros adicionales, buscando identificar a más beneficiarios, más operadores, más cuentas y empresas vinculadas a la red de lavado. La UIF documentó con precisión cada transacción sospechosa. Edgar Rodríguez recibió depósitos millonarios de origen injustificado. En sus cuentas bancarias ingresaban cantidades de dinero que no correspondían con ninguna actividad económica legítima. El dinero simplemente aparecía sin respaldo documental, sin justificación legal. Este es un indicador clave de lavado de dinero. La UIF también identificó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. Estas transferencias seguían un patrón claro. El dinero salía de las cuentas personales de Limones o de sus prestanombres y llegaba a las empresas fachada. Esas empresas emitían facturas por servicios ficticios y luego el dinero volvía a salir ahora limpio hacia otras cuentas o hacia la compra de bienes. El esquema clásico de lavado de dinero tiene 3 etapas: colocación, estratificación e integración. Primero, el dinero sucio
se introduce al sistema financiero formal. Segundo, se mueve a través de múltiples transacciones para dificultar su rastreo. Tercero, se integra a la economía legítima mediante la compra de bienes. Edgar Rodríguez ejecutó las 3 etapas con precisión durante años. Participó activamente en la compraventa de inmuebles. Propiedades en zonas residenciales de Durango y Coahuila fueron adquiridas a nombre de las empresas fachada o de los prestanombres. Lo mismo ocurría con los vehículos de lujo. Compraba camionetas de alta gama, automóviles importados que costaban entre 500,000 y 2 millones de pesos. Estos vehículos se revendían entre las mismas empresas del grupo, aumentando artificialmente su precio en cada transacción. Las joyas y relojes cumplían una función similar con una ventaja adicional. Son activos fáciles de transportar y difíciles de rastrear. La UIF también identificó que Edgar Rodríguez participaba en juegos de apuesta. Los casinos permiten convertir efectivo en fichas y luego cambiarlas por cheques o transferencias bancarias. El dinero que entró activo sale como ingreso ganado en el casino con comprobantes legales. Un elemento particularmente revelador fue el uso de simulación de pagos de nómina. Las empresas fachada emitían nóminas a empleados que no existían o que existían solo en papel. Estos empleados recibían transferencias bancarias como salarios, pero en realidad esas cuentas eran controladas por los operadores de limones. El dinero ingresaba como nómina, generaba comprobantes fiscales y luego salía hacia otras cuentas o se retiraba en efectivo, pero quizás el indicador más claro de lavado de dinero era la ausencia de actividad económica real identificada. Las 24 empresas bloqueadas por la UIF no generaban productos, no prestaban servicios verificables, no tenían clientes reales, solo existían para mover dinero. La UIF también identificó operaciones relacionadas con transferencias internacionales. Había indicios de que algunas empresas realizaban movimientos de recursos hacia cuentas en el extranjero. Esto es común en esquemas sofisticados. El dinero se mueve a través de múltiples jurisdicciones para dificultar su rastreo. La evidencia recopilada fue presentada ante la Fiscalía General de la República. El expediente incluía miles de páginas, estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, escrituras de propiedades, facturas, contratos, declaraciones fiscales, todo meticulosamente analizado por los especialistas de la unidad. Esta evidencia serviría no solo para procesar a Edgar Rodríguez y a los 7 operadores identificados, sino también para solicitar el aseguramiento definitivo de los bienes adquiridos con dinero ilícito. El operativo financiero contra Edgar Rodríguez no fue un caso aislado, formó parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para combatir los cobros irregulares y desmantelar las estructuras financieras de grupos organizados. Una estrategia que había sido anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum como prioridad nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, celebró el trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la UIF y las demás instituciones involucradas. Este operativo representa un golpe directo a las estructuras de cobro irregular que afectan a productores, comerciantes y transportistas del norte del país, declaró. La captura de Edgar Rodríguez y el bloqueo de su red financiera se enmarcaban dentro de la Estrategia Nacional contra los Cobros Irregulares. El Gabinete de Seguridad destacó que las medidas buscaban proteger a las víctimas de cobros irregulares y fraude atribuidos al grupo criminal, además de blindar a la Banca Nacional frente a operaciones ligadas a grupos organizados. Este último punto era crucial. Cada vez que una institución financiera procesa dinero de grupos organizados, se convierte en un eslabón de la cadena criminal. La coordinación interinstitucional fue clave del éxito. La Secretaría de Marina encabezó la captura. El Centro Nacional de Inteligencia proporcionó información de campo. La UIF ejecutó el bloqueo financiero. La Fiscalía General de la República integró la carpeta de investigación. Esta coordinación no siempre existió en México, pero en los últimos años se había establecido un modelo más efectivo. Un detalle notable fue la diferencia en el tratamiento de los gobiernos estatales. El gobierno de Coahuila fue reconocido públicamente por su colaboración. El gobierno de Durango fue omitido de los agradecimientos y no fue informado previamente del operativo. Esta omisión generó interpretaciones sobre posibles
filtraciones o desconfianza institucional. El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, celebró la captura y reconoció abiertamente que Edgar Rodríguez tenía señalamientos de cobros irregulares en toda la comarca lagunera. Socialmente estaba muy permeado, admitió, confirmando lo que los empresarios habían denunciado durante meses. El gobierno federal reconoció que la captura de Limones y el desmantelamiento de su red financiera era solo el comienzo. Las investigaciones continuaban. La UIF mantenía el monitoreo de las cuentas bloqueadas y solicitaría el aseguramiento definitivo de los bienes identificados como producto de actividades ilícitas. El caso representaba un cambio en la estrategia de combate a grupos organizados. La nueva estrategia se enfocaba en desmantelar las estructuras financieras. No bastaba con capturar a los operadores, había que destruir su capacidad de operar, bloquear sus cuentas, incautar sus bienes, desarticular sus empresas fachada, hacer que los grupos organizados fueran económicamente inviables. Para los ganaderos, agricultores, transportistas y comerciantes de la región Laguna, que durante años vivieron bajo la sombra de Edgar Rodríguez Ortiz, la noticia del bloqueo financiero fue recibida con una mezcla de alivio y cautela. Alivio porque finalmente veían acciones contundentes, cautela porque sabían que la estructura criminal de los Cabrera era más grande que un solo operador. Un ganadero de Gómez Palacio declaró a medios locales: nosotros pagábamos 80 centavos por kilo de ganado. Si vendías una vaca de 800 kilogramos, eran 640 pesos. Y si vendías 50 vacas al mes, eran más de 30,000 pesos. Solo por esa cuota, durante años pagamos, porque si no pagabas, te amenazaban, te golpeaban, te decían que iban a lastimar a tu familia. Ese testimonio refleja la realidad que vivieron los productores de La Laguna. No era solo el dinero que perdían, era la sensación de impotencia, el miedo constante, la certeza de que las autoridades locales no los protegerían. Pero las preguntas persistían. ¿Qué pasaría con Manuel Armando Cobian Duarte, el muñeco, el secretario general de CATEM en Durango, también señalado por las víctimas? ¿Qué pasaría con José Luis Cabrera Sarabia, el 3, el líder de los Cabrera? ¿Qué pasaría con los políticos y funcionarios que habían posado con Limones? Coparmex Laguna y las asociaciones ganaderas emitieron comunicados pidiendo que las investigaciones continuaran y que se actuara contra todos los responsables. Querían justicia completa, querían garantías de que esto no volvería a suceder. CATEM mantuvo su postura de que Edgar Rodríguez nunca había sido parte de la organización, a pesar de las fotografías y testimonios que lo contradecían. Esta negación generó indignación entre las víctimas. Los operadores sindicales identificados entre las 7 personas bloqueadas por la UIF confirmaban que la infiltración de los Cabrera en CATEM era real y profunda. El impacto del bloqueo financiero sobre los Cabrera fue significativo, pero no definitivo. La organización había perdido a su operador financiero en La Laguna y había visto desmantelada su infraestructura de lavado de dinero, pero tenían otros operadores, otras fuentes de ingresos. Las autoridades federales reconocían esta realidad. Por eso el operativo no era visto como el golpe final, sino como una pieza dentro de una estrategia más amplia. El caso dejó varias lecciones importantes. Primera, los grupos organizados operan con estructuras financieras sofisticadas. Combatirlos requiere no solo policías y soldados, sino también analistas financieros y especialistas en lavado de dinero. Segunda, la infiltración en instituciones legítimas es una amenaza real que requiere vigilancia constante. Tercera, las víctimas necesitan canales seguros para denunciar y protección efectiva. Hoy, Edgar Rodríguez Ortiz enfrenta proceso en prisión federal. Las 24 empresas que usó para lavar millones están bloqueadas. Los 7 operadores identificados tienen sus recursos congelados. Las propiedades, vehículos y joyas están siendo aseguradas y las víctimas de cobros irregulares en La Laguna pueden operar con mayor tranquilidad. Pero las preguntas persisten y las víctimas siguen esperando justicia completa, porque saben que mientras haya impunidad, mientras haya funcionarios corruptos, mientras haya instituciones infiltradas, la presión puede regresar. La lucha contra los cobros irregulares y el lavado de dinero en México es una batalla de largo aliento. El caso de Edgar Rodríguez Ortiz es una victoria
importante, pero es solo eso. Una victoria en una confrontación que continúa. La verdadera victoria será el día en que un ganadero pueda vender su ganado sin pagar cuotas, en que un comerciante pueda abrir su negocio sin temor a ser presionado. Ese día México habrá ganado. Mientras tanto, la batalla continúa